Doncs continuarem el programa. Aquest cop ens traslladem fins a Atenes, a Grècia, i tenim amb nosaltres una voluntària que treballa amb els refugiats, que es diu Gemma Carrasco. L'entrevista la farem en castellà i bueno, comencem l'entrevista. Buenas, Gemma. Buenas tardes. ¿Nos podrías decir un poco cómo surgió en ti o cuál fue tu voluntad, ¿no?, para ir a Grecia y ver toda la situación que está pasando con los refugiados, como antes, como actualmente, y qué te impulsó a hacer voluntariado? Bueno, siempre cuento lo mismo. Yo realmente recuerdo que iba en el metro, yo soy de Madrid, y entonces leí la firma del tratado con Turquía, y además leí que compañeros de fotógrafos independientes, freelance, que estaban por aquí, estaban siendo expulsados de Idomeni, que era entonces como el hotspot, el punto caliente. Y bueno, pues había pedido ya mis vacaciones, pero decidí cambiarlas y venirme en principio para 3 semanas. Y esas 3 semanas se han convertido ahora pues en 2 años y medio largos, y creo que voy a continuar por aquí. Creo que voy a continuar por aquí, pero sobre todo el hecho de la firma y el ver que los que eran los ojos entonces allí, los voluntarios internacionales independientes, estaban siendo también muy maltratados, para mí era una señal inequívoca de que algo gordo iba a pasar, y de hecho al mes y medio, 2 meses de estar yo aquí, Idomeni se cerró y empezamos todo esto de los campos militarizados para los refugiados. Ese fue el principal motivo. Pero bueno, yo vengo también de una larga carrera como activista en las calles, en el movimiento antirrepresivo en Madrid, o sea que no era nada nuevo el luchar por los derechos de todos. La situación ahora ya ni en prensa, en el inicio cuando ocurrió, ahora mismo no me acuerdo muy bien en qué playa, pero no sé si era en Grecia o en Turquía, cuando encontraron el niño muerto, bueno, ahogado en la playa, que salía mucho, los primeros meses salía mucho, después también salía mucha publicidad, por ejemplo, porque, bueno, como las ONGs de este horror, ¿no?, por decirlo de una forma, de esta cosa que realmente hace mucha pena que pase en Europa, haya pasado, bueno, que un niño haya muerto para que la gente abra los ojos. Actualmente aún ocurre lo mismo, o cosas aún, hasta el gobierno griego está ayudando a los refugiados. Bueno, son muchas preguntas en Sí. una. En primer punto, el Aylan fue el fogonazo mediático, pero eso fue en septiembre. Ya desde el 2015 la ruta de los Balcanes estaba llena de gente, y después de Aylan han muerto más de 600 niños, voy a hablar solo de niños, en las aguas de Grecia. Hoy mismo hemos tenido la noticia de 34 fallecidos en las aguas del Mediterráneo, que han estado durante 24 horas pidiendo auxilio y han muerto. Quiero decir que, bueno, el punto mediático fue Aylan, pero por desgracia Aylan fue uno. Esta semana que hemos tenido otras 7 muertes en el río, porque se habla mucho de la gente que viene cruzando el mar, pero hay que recordar que hay un paso terrestre también. Y han muerto otros 7 cruzando ese río, y eso ya no llega, ya no está de moda, ¿no?, el hablar de refugiados. El gobierno griego, Grecia está en una muy mala situación económica, pero desde luego hacen lo que puede. Que no soy yo quien para no criticar a un gobierno que se me da muy bien. Quiero decir, lo que sí es verdad es que los fondos de la Unión Europea, con todo el dinero que se ha destinado aquí, la situación de los refugiados tendría que estar mucho mejor. Y no como están, no solo en las islas, sino como están en los campos aquí. Las islas, pues Moria, por ejemplo, que siempre en invierno se convierte en el paradigma y todo el mundo habla. Aquí también tenemos gente viviendo en tiendas, aunque la mayoría lo están en contenedores, pero sobre todo ya no hablamos de la carestía de cosas materiales como unos baños o un sitio medio digno para vivir, porque un contenedor no es digno, por mucho que nos quieran vender esa historia. En un contenedor hay veces que hay 20 personas metidas, no sé cuántos metros cuadrados hay, pero no creo que más de 20, ¿vale? Entonces, hacen lo que se puede, pero Grecia está también en muy mala situación. Grecia, por ejemplo, ahora mismo pues los trabajadores de las organizaciones griegas más importantes llegan hasta 3 y 4 meses sin cobrar, los que se dedican sobre todo al tema de refugiados, con lo cual organizan paros. Entonces la gente que está en casas alojadas pues se encuentra desasistida también.
es muy largo de complicar, de explicar en 20 minutos, ¿no? Pero la situación aquí es muy desagradable, y no solamente hablamos de las carestías materiales, sino de que esta gente lleva en muchos casos 3-4 años con su vida totalmente parada, con lo básico de comida e higiene cubierto, aunque no bien, pero no hablamos nada de la asistencia psicológica y de cómo esta gente se siente, ¿no? Son seres humanos desplazados a los que les han puesto unas rejas, sea un campo, sea una casa, sea lo que sea, que sobreviven en muchos casos con 150 euros al mes, con los que se tienen que pagar la casa, la habitación y la comida. Imagínate tú lo que es eso. Muchos españoles sabemos lo que es vivir con ese dinero y no es vivir, sobrevivir. Entonces esa es la situación que se está dando, y además durante mucho tiempo, y las llegadas siguen. Seguimos teniendo llegadas constantes, tanto por tierra como por mar. Es un problema muy difícil de resolver. Después, desde tu opinión o desde tu vista, ¿no? Las grandes ONGs aún están actuando en el campo griego. Por ejemplo, entrevistamos a diferentes ONGs como Himaya, que si la conoces, o por ejemplo... Sí, las conozco, por supuesto. O por ejemplo una ONG en Figueras que se llama Amb les teves mans, que lo que decía, por ejemplo, Amb les teves mans era que las grandes ONGs ahora en Grecia en Grecia en general han desaparecido y solo han quedado los voluntarios, como por ejemplo usted. A ver, el tema es que las grandes ONGs aquí han estado, pero tampoco han hecho un buen trabajo. Y yo lo seguiré diciendo. Yo, si de algo estoy orgullosa, es que si yo estoy aquí es, por ejemplo, gracias a que hay gente que ha dejado de dar sus 15 euros mensuales a ACNUR y los pasa para nosotros, ¿vale? El trabajo que han hecho ha sido muy malo, aquí en Grecia, ¿eh? Yo hablo muy claro y intento utilizar muy bien las palabras. Por ejemplo, MSF, hasta donde yo tengo noticia, en julio del año pasado se fue de la zona norte de Grecia. Creo que luego ahora han vuelto a la zona fronteriza, donde está este río que comentaba antes, pero el trabajo es malo. Es malo, y sobre todo teniendo en cuenta el dinero que tienen. Aquí estamos pequeños proyectos, pero por desgracia también, pues desde julio del año pasado para acá, muchos de esos pequeños proyectos, pequeñas ONGs, se están yendo porque no nos llegan fondos. Yo ahora, después de 3 años, me estoy planteando ya el dejar mi voluntariado y ponerme a buscar un trabajo y olvidarme, porque realmente no da. Yo ahora mismo he pedido un crédito personal para poder seguir aquí y poder seguir haciendo. Y esto ya es un poco locura, ¿no? Tampoco quiero perder la cabeza por ayudar a personas. Pero estamos proyectos muy chiquititos, y también tengo que decir que probablemente de aquí al final de año algunos de los más conocidos desde España se van a marchar porque no nos llega la ayuda económica. Queremos ayudar, pero no podemos, porque además gente que estamos aquí de larga estancia somos muy poquitos, y también tenemos que cuidarnos. Entonces llega un momento que es que ya no podemos hacer más. No podemos hacer más porque, como yo digo, los que estamos aquí os necesitamos a los de allí. Si dejan de llegar las donaciones, aunque sea un timing de 1 euro al mes, pues no podemos hacer mucho más. Y eso es lo que está ocurriendo este invierno. El ambiente entre nosotros, entre la gente que llevamos aquí muchos años, es un poco de desesperación, porque vemos que muchos nos vamos a tener que marchar. Muchos voluntarios dicen, por reportajes y documentales, dicen que el efecto Atenas o el efecto, por ejemplo, Lesbos, ¿no? Como antes, que al ir una primera vez te quieres quedar. Esto, desde tu punto de vista como voluntaria, no sé, también viendo lo que me acabas de explicar, ¿no? De que realmente no es más que un esfuerzo personal, sino ya es ver ya tú misma cómo puedes vivir, cómo, bueno, mantenerte, ¿no? Como, bueno, para sobrevivir. Pues sobreviviendo. Yo llegué a vivir en warehouse sin luz, o sea, no vivimos en palacios precisamente. De hecho, yo llevo ya aquí, todo el tiempo que llevo nunca he vivido sola, con lo cual la privacidad. Yo he vivido dentro de Idomeni, he estado de voluntaria viviendo en uno de los campos de refugiados con las mismas condiciones, bueno, las mismas no, pero muy similares. Por lo menos yo tenía una ducha que compartía solo con 50, ¿vale? Pero bueno, las mismas situaciones y comiendo esa misma comida del catering. Quiero decir, pues... el voluntariado en sí, el voluntariado siempre tiene una parte egoísta, ¿no? Quiero decir, tú recibes mucho más de lo que das, evidentemente. Yo siempre les digo a los voluntarios que vienen, yo os voy a contar lo malo, lo bueno lo vais a vivir.
No somos muchos los que nos hemos vuelto locos y hemos decidido dejar nuestra vida aparcada y quedarnos aquí durante un tiempo, aquí en Grecia, pero hay otra gente alrededor del mundo que también lo ha hecho. Ganas mucho, yo siempre digo, a mí no me pagan en dinero, me pagan en emociones, buenas y malas. Pero también es verdad que para quedarte en esto tienes que ser muy fuerte mentalmente. Y tienes que tener muy claro, yo no soy una profesional, no he estudiado nada de esto, mi profesión antes de venir aquí, la última, era jardinera, pero hay que tener también mucho cuidado con el fenómeno volunturis, que le llamamos nosotros, porque de hecho ya hay varios estudios y nosotros aquí lo percibimos que hay veces que el voluntariado es más nocivo que otra cosa, quizás porque se trabaja mucho desde el corazón y nos acercamos más a un asistencialismo que a una caridad, cosa que no es buena para ninguna de las personas que venimos a ayudar, y porque el ser un voluntario de larga estancia implica ponerte muchas reglas. Hay muchas cosas que no debes hacer para no perjudicar a la gente a la que vienes a ayudar, ¿no? Y por desgracia, ese fenómeno aquí, del volunturismo, pues se ha dado muchísimo, pues porque esto no es Líbano, esto no es Irak, esto no es Afganistán, esto es Grecia, y aquí es relativamente cómodo el hacer un voluntariado. No es lo mismo el voluntariado que yo empecé en Idomeni, que yo estaba 18 horas diarias currando, o el que estaba haciendo un año en Tesalónica en una cocina para dar de comer a la gente que estaba en la calle, que eran 11, 12 horas diarias. Yo, de hecho, trabajo más aquí que en cuanto a horas, me refiero, que en cualquier otro trabajo que yo haya tenido en España en su momento. El tema del voluntariado, ya te digo, yo como voluntaria de larga estancia daría para otro capítulo aparte. ¿Vale? Hay que tener muy en cuenta, hay que tener en cuenta también que somos de otra cultura, hay que tener en cuenta ese choque cultural con la gente, el respeto, y eso hay veces que el voluntario que viene, pues no, para pocos días, primero porque no le da tiempo siquiera a empatizar al 100% con las personas que atendemos, ¿no? Pero es importante también pensarte, si vienes a ser voluntario, esto no es unas vacaciones, es mucho más. Vienes a ayudar a personas que están en un momento muy, muy crítico de sus vidas. ¿Nos podrías explicar? Yo he visto en Facebook muchas publicaciones y, bueno, muchas fotos también. ¿Nos podrías explicar un poquito, no, lo que haces como voluntaria, las actividades, bueno, todo, o sí, lo que haces en general con chicos, he visto con chicos refugiados, cocina, o bueno, si me puedes explicar un poquito. Sí, bueno, yo decidí en su momento, después ya te digo, de estar en un campo y demás, que también uno de los núcleos de población que menos asistidos están, pues parece que, voy a decirlo así en un modo un poco bruto, ¿no? Cuando hablamos de niños o de familias, pues a la gente le toca más el corazón, ¿no? Y esa caridad de la que hablaba yo, pues es más abierta. Cuando hablas de chavales, cuesta más el que la gente ayude. Y realmente son uno de los grandes olvidados, ¿no? Tanto los menores no acompañados, porque menores parece que tienen que ser niños, y menores son chavales pues de 13, 14 años que están solos, y que el sistema de asilo es muy complicado para ellos, que además en su mayoría también tienen graves secuelas psicológicas, tanto por el viaje que han hecho como por estar alejado de su familia y sin referentes adultos desde hace mucho tiempo. Entonces yo en Tesalónica, al empezar a trabajar en calles, son los que viven en las calles realmente, me centré más en ellos. Allí lo que hice fue abrir un piso, sacar a 6 chavales de la calle y darles un hogar y, bueno, pues hacerles un seguimiento tanto de sus peticiones de asilos como pues para que siguieran su educación, en lo que el gobierno permite, que es muy poquito, pero su inglés, su griego y, bueno, pues por suerte ya tienen su trabajo. Y ahora aquí en Atenas lo que estoy haciendo es cocinar para un squad. Un squad es una casa ocupada, un edificio ocupado en el que nada más que hay hombres, tienen que ser mayores de 20 años en este squad, ¿vale? Y se cocina para ellos. Ahora el siguiente paso es cocinar con ellos, es decir, que ellos estén implicados y hacer lo mismo, el mismo seguimiento de sus casos, el seguimiento con el psicólogo, con los médicos, legal y demás. Y ese es el futuro inmediato que quería plantearme, pero ya te digo que las donaciones no están llegando, entonces pues tampoco podemos ayudar si no nos ayudan a ayudar, ¿no? Y ese sería el siguiente paso, ¿no? Empezar a trabajar aquí con ellos y si hubiera tiempo pues alquilar un piso y que ellos pudieran tener una casa, porque vivir en las calles es muy complicado y es normal que, de verdad que si los vieres en persona verías cómo decae un ser humano en cuestión de meses y cómo se les ayuda y cuánto cambia eso, el tener solamente un cuarto compartido y alguien que te haga como de referente de tienes que hacer, vamos, y vuelven a sentirse humanos, ¿no? Que es lo que ellos dicen, nos tratan como animales, no como humanos. Y ese es un poco el enfoque que yo llevo. Yo prefiero los chicos de la calle, como yo digo, creo que son los grandes olvidados de todo esto.
vi un documental, ¿no? Siempre cuando me preguntan a mí, por ejemplo, para entender la situación, por ejemplo, de los menores o de los refugiados, yo recomiendo siempre un documental que es de RT, de Russia Today, que se llama Drogas, Sexo y Refugiados, que habla sobre el caso de los menores que están en Atenas, en la Plaza Akbar, creo que se llama, la plaza, bueno, que sería la plaza mayor, la plaza que está en el centro, y que explica la situación de los menores que hacen, hasta llegan diferentes menores en la prostitución para poder sobrevivir. No sé. Tú ponte en su lugar. Tú llegas aquí, no tienes alojamiento, no tienes nada. El procedimiento de asilo comienza con una llamada de Skype que en ocasiones durante meses llamando, además vas por un horario por idiomas, que de hecho esta semana lo han cambiado. Tú no tienes el acceso a tu procedimiento de asilo, es decir, eres un sin papeles y no tienes derecho a la cascar. Esa cascar, si tú vives en un campo, te da 90 euros y si vives en la calle te da 150 al mes, ¿vale? Eso hay veces que tarda 9 meses en producirse. ¿Cuándo se produce? ¿Qué te queda? Te queda el menudeo con drogas, te queda la prostitución, te queda que ricos turistas europeos vengan al Parque Alexandria, que es la zona que aquí tenemos más catalogada como problemática en este aspecto, y bueno, pues por 10 euros o 2 euros les haces un servicio y al menos tienes para tomarte un frappé caliente. El frappé es el café de aquí en Grecia, ¿no? Entonces, yo siempre digo, hay que empatizar con ellos y hay que ponerse en tu lugar. Tú puedes estar un día sin dinero, 2 días sin dinero. En verano es más fácil sobrevivir en las calles, ¿no? Además, Atenas es una ciudad turística. Y son chavales que venían pues con una vida normalizada y que de repente se ven abocados a pedir limosna, que es algo que a muchos no nos entra, yo me incluyo, de tener que pedir. Y bueno, pues con el paso del tiempo, con estas secuelas psicológicas y con demás, pues el dinero fácil es ese dinero, ¿no? El de la prostitución o el del menudeo de drogas. Y ahí ya entras en una espiral de cárcel, pues de mala vida, ¿no? Que decimos en castellano, la mala vida. Están totalmente desasistidos. Sí, también era para también ver desde no solo el documental, ¿no? Que ya el documental ya se ve muy firmemente y se grabaron casos y se vieron por decirlo en directo lo que pasaba, sino también ver de una persona que ahora está en Atenas y ver la situación, ¿no? Porque, por ejemplo, llegan refugiados en España, ¿no? Se hace todo un proceso, pero Grecia, ¿qué pasa? Y además lo que llegan aquí son hombres o jóvenes, ¿no? De 25 o 20 años a 30, pero, por ejemplo, las mujeres, todo el tema, por ejemplo, lo que salía en el documental también, que creo que te quiero preguntar, ¿no? Que tú estás en Grecia, es... el gobierno ayuda, por ejemplo, en la traducción o en cualquier tema de en la tramitación de papeles o en sanidad o cualquier cosa. Todos ellos, cuando ya tienen su white card, que es esta cartilla que te digo, tienen derecho a su, ¿cómo se dice esto? Seguridad social griega, que es el ANCA. Pero es que en ese proceso igual te tiras 9 meses en los que no tienes derecho. Por supuesto que si tú vas a un hospital te atienden. No siempre. Es que generalizar es muy malo, ¿vale? Porque hay que verlas estas. Traductores, evidentemente, pues en un hospital griego, si tú vas, no hay un traductor de sirio, o sea, de árabe, perdón, no hay un traductor de farsi o de urdu o de pasto, porque eso es que no habría gobierno que lo mantuviera, ¿me explico? Pero sí que hay organizaciones griegas y sí que hay sitios en los que puedes ir. De hecho, a esos sitios es a los que yo voy con mis chavales, ¿me explico? Pero evidentemente están sobrecargados, o sea, hay momentos en los que pues una cita con un psicólogo te la pueden dar para 2 meses. ¿Vale? Y luego el sistema griego está en una bancarrota total. Quiero decir que yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Cuando la gente me decía, en los campos no hay médicos. El campo en el que yo estaba, la ciudad más cercana, estaba a 40 kilómetros. Esa ciudad tenía 40.000 habitantes y solo tenía 2 ambulancias. No es una cuestión de que cuando yo llamo a una ambulancia no me atiendan porque soy refugiado. Es que si esa ambulancia está atendiendo 2 paros cardíacos, pues no hay ambulancia libre. ¿Me explico? O sea, es que se mezcla todo con que Grecia es un país que económicamente está muy mal. Entonces tampoco tiene unos servicios, ¿sabes? Sí, no tiene los servicios básicos y vamos a pedir una cita y nos la dan para 6 meses, pues exactamente igual para ellos. Pero luego hay gente, por ejemplo, que está en campos, no sé, te voy a poner un ejemplo. Hay un campo que está aquí a 60 kilómetros. El único modo que tienes de venir a Atenas es un billete de tren que te vale 8 euros. Si tú estás cobrando 90 euros, venir a Atenas, tú dime lo que es. Te cargas un 10% de tu importe mensual, ¿me explico?
Entonces, esa gente está en los campos y va a una organización de voluntarios o una organización de una ONG alemana, Dog Mobile, una vez a la semana. Pues el último día que estuvimos por allí había una señora que se había caído, se había abierto la cabeza y llevaba 2 días con la brecha sin curar. Pues esos casos obviamente sí que se dan. Sí, sí. Era también para ver, ¿no?, las diferentes situaciones, ¿no? Por ejemplo, la gente aquí, a veces, bueno, también hay diferentes refugiados, hay diferentes personas, pero por ejemplo, había casos, ¿no?, que decían, es que estoy en Grecia, teníamos el traductor en el momento, ¿no? Y decía, voy a preguntar porque, no sé, la situación en Grecia es diferente que aquí y, por ejemplo, lo que sé es que quedan ONGs de voluntarios, no ONGs que subvencionadas para decirlo. Sí, claro, o sea, y muchas veces los traductores no son traductores oficiales, cuidado. Yo, por ejemplo, a mí me traduce uno de los chavales de la calle, uno me traduce del farsi, otro me traduce del dari, otro me traduce del pastu, ¿me explico? O sea, no trabajamos como yo no tengo dinero para pagar a un traductor oficial, ¿me explico? O sea, tiramos mucho de la solidaridad entre Sí. ellos. Luego hay organizaciones pues que sí que cogen a chavales que viven en los campos, que tienen un buen nivel de inglés, se hacen un curso, se convierten en unos traductores, digamos, entre comillas, oficiales, y bueno, pues perciben un pequeñín salario y siempre, pues bueno, pues al final los voluntarios terminamos ayudándoles a buscar una casa o algo para que ellos vivan un poquito mejor. Pero aquí se ha tirado muchísimo de solidaridad, no porque el gobierno tenga el dinero para pagar todo eso. Por supuesto, ACNUR o esta gente tienen traductores, ¿me entiendes? Pero obviamente no para la cantidad. Yo antes trabajaba en Tesalónica y tenemos mucha gente, pero es muchísimo menor el número que aquí en Atenas. Aquí en Atenas ahora, como tienen la cosa de cerrar las islas porque la situación allí es insostenible, estamos recibiendo a muchísimas personas en muy pocas semanas y eso se está notando en las calles, en los sitios, cuando pedimos las citas, pues porque están saturados, los oficiales y los no gubernamentales, todos estamos saturados. Vale, para acabar el programa de hoy, ¿qué quería, bueno, para decirlo en todos los espectadores como de la radio que van a escuchar del municipio o la gente los internautas, para recomendación o alguna cosa para... Les diría tanto, les diría que si no están al tanto del tema, pues que se informen un poco. Que si eres internauta, sobre todo, dejemos de compartir bulos y mentiras sobre refugiados, migrantes, que somos personas, que nos etiquetemos, olvidemos de estas etiquetas, ¿no? Parece que detrás de la etiqueta de refugiados, la UE también ha conseguido que parezca que solo eres refugiado si huyes de una guerra, ¿no? Y si las bombas te están cayendo sobre la cabeza. Y que no, que recordemos que nuestros familiares más mayores, ellos también fueron emigrantes y también buscaron refugio fuera para hacernos nuestra vida mejor. Que nos pongamos un poquito en su piel, que estamos viviendo una crisis de humanidad enorme y que tenemos que volver a mirar a los ojos al vecino, ¿no? Y al homeless que tenemos debajo de casa. Y que, bueno, que para seguir haciendo aquí, allí, que no hay que venir a Grecia, que también en España pueden echar un cable, ¿no? Y que entre todos podemos, pero que tenemos que ser muchos. Que se informen, que vean documentales como el que tú has visto, que no nos pierdan de vista los que andamos por aquí, por Facebook y demás, y poco más que decir. Que esto es un problema que no es el problema que estamos viviendo en nuestras costas, que el problema está allí, está en Asia, por decirlo de alguna manera, y ayudamos vendiendo armas, y no nos damos cuenta del mal que estamos haciendo, ¿no? Que todo cambio, todo pequeño cambio en nosotros, todo gran cambio empieza por un cambio en nosotros, y que hay que implicarse. Pues te agradecemos mucho, Gemma, por dejarnos hacerte esta entrevista. Me ha gustado mucho, aunque sea una entrevista corta, me gustaría que en un futuro hacer una entrevista con más actualidad también de lo que está pasando. Y, sí, bueno, porque ahora vienen cambios y además, como decíamos nosotros el año pasado, winter is coming y el invierno siempre es muy peligroso. Pero bueno, una de las cosas que tienes que aprender cuando eres voluntario es que sabes cómo te levantas y dónde, pero no sabes cuándo vas a terminar ni dónde vas a dormir, ¿no? Y nuestra vida pues cambia muchísimo de un día para otro, así que cuando tú quieras, pues aquí estaré. Pues muchas gracias, te lo agradezco mucho por, por ayudarnos a hacer esta entrevista, ver desde Atenas en directo, por decirlo de esta forma, qué está pasando en la actualidad con las personas inmigrantes o refugiadas que están actualmente en Grecia y la situación desastrosa que no lo está solucionando
ni las administraciones ni la Unión Europea. Muchas gracias, Gemma. Muchas gracias a ti. Doncs ara acabem aquí el programa mirant cap al futur i us esperem un mes més aquí a Ràdio Banyoles.